Vamos a buscar segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Nosotros estuvimos en el discipulado comentando esa palabra y cuando la leímos a mí me causó impresión ese versículo y escudriñando, como se dice, vamos a transmitir lo que el Señor mostró. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así. ¿Lo tienes, Tata? Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo estaba leyendo esto aquí y vi que nosotros tenemos un depósito dentro de nosotros. No sé explicarle en qué parte esté el depósito, pero que ese depósito que nosotros tenemos lo adquirimos por oír la palabra del Señor. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. O sea que lo que nosotros vamos a oír es la palabra del Señor. Por eso es que la misma palabra dice, no dejando de congregarse, porque si nosotros no nos congregamos o no compartimos para oír la palabra, ese depósito no se va a llenar. Y algo que a mí me llamó la atención es que dice que ese depósito se tiene para aquel día. Aquel día, y yo me preguntaba, ¿aquel día será el día malo en que el Señor venga por su iglesia? ¿Será para ese día que tenemos que tener el depósito para estar preparados para ese día? Ahorita vamos a dar respuesta a esa pregunta, pero antes dice que ese depósito se llena por la palabra y por la confianza que nosotros tenemos en el Señor Jesús. En el versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Si nosotros no creemos en el Señor Jesús, no tenemos confianza en Él, ese depósito no se va a formar, no se va a crear. Porque si nosotros oímos cualquier cosa por ahí y nosotros no lo creemos, nosotros no lo guardamos. Tenemos que creer en eso que estamos oyendo. Y para creer y formar este depósito, tenemos que estar seguros en quién hemos creído. Porque a veces nosotros venimos aquí, hoy es martes de sanación, y oímos que el Señor llevó nuestras enfermedades. Pero si nosotros no le creemos, nosotros no nos vamos a sanar bajo ninguna circunstancia. Este depósito se llena por la confianza que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Y lo que yo quiero, importante de esto, es que ese depósito es para aquel día. Ahora vamos a ver cuál es aquel día. Vamos a Zacarías. Zacarías, capítulo 13. Está casi en el Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento está Malaquías y antes está Zacarías. ¿Zacarías cuánto? Zacarías 13. En el versículo 9. Zacarías 13, 9. ¿Ya lo tienen?
Dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. Ese día es el día cuando el Señor nos agarra y nos mete en el fuego para probarnos. Para ese día nosotros tenemos que tener el depósito lleno. ¿Lleno con qué? Con la palabra del Señor, para nosotros poder superar esa prueba que nos está poniendo el Señor, porque Él dice que Él prueba con fuego. El Señor nos va a probar, y para nosotros superar esa prueba, nosotros tenemos que tener el depósito que habla en Timoteo lleno, y ese depósito lo mantenemos lleno por oír la palabra, por el Espíritu Santo. Fíjense que Abraham, él fue probado en fuego. Él fue probado cuando el Señor le pide a su hijo, y Abraham confió en el Señor, que aunque le estaba pidiendo su hijo, él sabía que el Señor iba a hacer algo y no se lo iba a quitar, porque cuando él va camino, él le dice a los pastores que van con él, a sus acompañantes, él le dice: espérenme aquí que yo voy y regresamos. O sea, él tenía la confianza que él iba a regresar con su hijo. Y esa confianza, ¿de dónde le sale? Porque él sabía en quién estaba creyendo. Él sabía que Dios era todopoderoso, y eso lo tenía él guardado en su corazón. Vamos a leerlo en Génesis. Vamos a Génesis 22. Y cuando nosotros tenemos ese depósito lleno de la palabra de Dios, nosotros nos defendemos ante cualquier vicisitud, ante cualquier aflicción, ante cualquier depresión. Yo esta mañana estaba leyendo la palabra y me sentí un poquito, me vino algo al pensamiento, y enseguida me vino esta palabra: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor, porque yo me estaba sintiendo temerosa ante una situación, pero el Señor trajo a mí ese pensamiento. ¿Y de dónde salió? De mi depósito. ¿Y cómo lo llené yo en el depósito? Por la lectura de la palabra. Esta es una palabra que ha venido siendo repetida en estos últimos días. No tenemos espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder, de amor, de poder y de dominio propio. No tenemos de cobardía. Y eso me dio ánimo. Entonces yo, a raíz de eso, volví a leer lo del depósito y me llegó esta palabra. Vamos a leer a Génesis. Génesis 22. ¿Lo tienen? Lo voy a leer hasta el 17. Dice así: aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham. El Señor nos prueba a todos, a ver a dónde nosotros tenemos nuestro corazón. Y ese es el día a que se refiere segunda de Timoteo. Dice: para guardar el depósito para aquel día, el día en que el Señor nos va a probar. Y dice, repito, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense que caminó 3 días para llegar a donde iba a ser el holocausto, donde iba a ser el sacrificio. Esos 3 días me imagino que deben haber sido eternos para Abraham, porque iba a entregar su hijo. Pero fíjense que esos 3 días fueron
la prueba, pues, y estaba en el fuego a ver qué iba a hacer Abraham. Dice el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Y dice: y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía, él confiaba en el Señor, como decía en 2 de Timoteo, él sabía en quién había creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído o dudamos. ¿Tenemos confianza o no tenemos confianza? Porque a veces creemos en el Señor Jesús, pero cuando estamos ante la prueba, se nos olvida. ¿Por qué? Porque el depósito no está lleno. Lo que nos va a dar a nosotros la fuerza y el ánimo no se ha llenado. ¿Y por qué no se ha llenado? Porque no estoy en la palabra. Porque no oigo la palabra. Dice que la fe viene por el oír aquí en la iglesia, compartir con hermanos que hablan de la palabra, no compartir rumores ni chismes, sino la palabra. Eso es lo que llena nuestro depósito. Y dice el 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En ningún momento Abraham transmite para Isaac duda sobre el Señor. No le dice: ay, hijo mío, no, tú eres el sacrificio. No, Abraham estaba confiado en que el Señor iba a solucionar, que el Señor iba a proveer cuál era el sacrificio. Él no sabía lo que el Señor iba a hacer, pero él estaba obedeciendo, porque su depósito confiaba en aquel Dios que él había creído. Dice el 8, dice el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense hasta dónde llegó Abraham. Abraham llegó hasta levantar el cuchillo para, vamos a decirlo así, para clavarlo en su hijo, hasta ese último momento. Fíjense que Abraham confió hasta lo más mínimo. A diferencia, ¿se acuerdan que cuando Saúl iba a ofrecer el holocausto, él se le acercaba el tiempo para ofrecer el holocausto y no llegaba Samuel, y él veía la hora y le faltaba tiempo, pero él no resistió, él no aguantó hasta el último momento, cosa que Abraham sí obedeció hasta el último momento, y por eso el Señor le responde: no lo hagas, porque ya yo sé que tú me tienes a mí primero. Y fíjense que en el 16, vamos a bajar al versículo 16, dice, el 15 dice: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Él aprobó, pasó la prueba, él estuvo hasta el último momento confiando en su Señor, y una vez que él pasa la prueba, que pasa ese día donde nosotros somos probados con fuego,
el Señor bendice. Hay una persona en el Nuevo Testamento que el Señor también lo prueba, pero su depósito no estaba lleno, no confiaba en el Señor y reprobó y se quedó sin nada. Y es un tema, una palabra que hemos leído varias veces, que es la del joven rico. Vamos a Lucas, San Lucas. San Lucas 18. 18. Esa lectura la hemos dado varias veces, la hemos escudriñado, pero como decimos nosotros aquí, el Señor va abriendo cada día más sobre su palabra, va dándonos mayor conocimiento. Este joven, él quería heredar la vida eterna, pero él no confiaba en quien daba la vida eterna. Él no creía en aquel que era capaz de dar la vida eterna, no confiaba y no le creía. Vamos a leerlo del 18. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía que Jesús daba la vida eterna, que de Jesús manaba esa vida eterna, pero no confiaba en él. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Aquí viene aquel día donde nosotros tenemos que tener el depósito para cuando el Señor nos pida algo, nosotros tenemos que tener el depósito lleno para que ese depósito nos dé la fuerza y la fortaleza de pasar esa prueba. Cada uno vamos a pasar por un desierto, cada uno vamos a pasar por ese fuego. El Señor nos va a probar a cada uno de nosotros donde nosotros más nos duele. Y para ese dolor tenemos que tener el depósito más que lleno para que pueda darnos la fortaleza para nosotros seguir y para nosotros pasar esa prueba. El Señor le dice en el versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor le prueba porque él era un joven rico y tenía su corazón en la riqueza. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él contesta: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestra salvación no depende de nosotros en un 50%, vamos a decir que depende, pero es Dios quien nos da esa salvación. Nosotros de repente hacemos méritos por nosotros mismos para ser salvos, pero es el Dios el que nos da la salvación de acuerdo a nuestro corazón. El Señor vio aquí, le da una prueba al rico y le dice: vende todo y sígueme. Pero el joven rico no confiaba en el Señor, no creía en Él, no sabía que Él era capaz de darle lo que Él necesitaba. Y Él no aprobó esta prueba y no lo pasó, y la consecuencia de que Él no haya pasado esa prueba, nosotros la vemos en Marcos 14:51, si quieren la buscan un momentico, donde dice el joven que huyó. ¿Ya lo tienen? San Marcos 14:51. Dice, el joven que huyó. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana,
y le prendieron. Él seguía a Jesús mientras Jesús llevaba la cruz. Él sabía, él tenía en su corazón esa cosquillita que uno tiene. Ahí es donde Jesús sana, pero no me meto, no voy. En esa iglesia dan palabra, pero no voy. O estoy sentado ahí, sé que si me acerco más al Señor consigo más, pero no me acerco. El joven rico sabía que Jesús tenía la vida eterna, pero él no confiaba que yendo a Jesús, si él daba todo lo que tenía, todo su dinero, el Señor lo iba a sustentar. Esa era la confianza que él no tenía. Y como no se arrimó al Señor, al final todavía el Señor andaba con la cruz y dice que tenía su cuerpo cubierto con una sábana, o sea que todo lo que tenía lo había perdido. Y después vienen y lo prendieron, lo agarró los fariseos y dice, mas él dejando la sábana huyó desnudo, a diferencia de Abraham. Abraham confió en el Señor, su depósito lo tenía fortalecido, él confió y obtuvo bendiciones, pero el joven rico no confió y perdió todo lo que tenía. Si echan unas hojitas atrás ahí mismo en Marcos, vamos a ir al capítulo 10. El versículo 46. Dice el ciego Bartimeo. Eso también ya lo hemos leído, pero quiero hacer hincapié en un versículo, pero vamos a leer los 4 primeros para que entendamos. Dice el 46 del capítulo 10 de San Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Señor Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que el Señor lo podía sanar. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ¿qué le dijeron? Ten confianza, levántate, te llama. Esa es la confianza, el creer que tener la certeza de en quién se ha creído. Nosotros creemos en el Señor Jesús y tener la certeza que por esa creencia el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a sanar, el Señor nos va a prosperar espiritualmente, el Señor va a transformar nuestra vida. A ellos le dijeron, ten confianza. ¿Y cuál es la respuesta de él? Dice en el 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. La capa representa todo lo que a él lo amarraba, toda duda, toda desconfianza, toda incertidumbre que él podía tener, él la arrojó para poder llegar a Jesús. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de esa capa para que nuestra confianza sea únicamente en Jesús. Así como dice que los ojos puestos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe tiene que centrarse en eso. No hay más nadie que a nosotros nos pueda cambiar y nos pueda transformar y nos pueda dar la vida eterna. Ese depósito fue lo que le faltó a las vírgenes insensatas. Yo ahí fue que entendí qué era ese aceite, dónde llevaban ese aceite. Voy a cerrar con eso, vamos a leer un pedacito de Mateo 25, de las vírgenes insensatas. También lo hemos leído varias veces aquí. Mateo 25.
Dice parábola de las 10 vírgenes. Ya para cerrar. ¿Ya lo tiene? 25:1, lo voy a leer. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Las lámparas eran la luz. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estaban todas las vírgenes en la misma iglesia, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 llenaron el depósito y 5 no se ocuparon ni de abrirlo. Dice el versículo 3, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, en el depósito, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La palabra de Dios dice velar. Velar para que cuando llegue el día estemos preparados. Nosotros tenemos que tener nuestra lámpara, que es la palabra, encendida, pero tenemos que tener nuestro depósito lleno, para que cuando venga el esposo, porque cabeceamos esperando al Señor Jesús, la gente nos dice, bueno, hace 2000 años atrás que el Señor está viniendo y todavía no ha venido. Uno de repente en la fe se va durmiendo, pero tiene un depósito que te va a fortalecer, que en un momento determinado tú te vas a activar y el depósito va a hacer que esa lámpara se encienda y cuando venga el Señor nosotros estemos preparados para irnos con Él. La reflexión, llenemos el depósito y el depósito lo llenamos de la palabra. ¿Y cómo lo llenamos? Metiéndonos, escudriñándonos, escudriñando su palabra. ¿Y cómo esa escudriñar llega a nosotros? A través del oír, porque la fe es por el oír. Puede que yo en mi casa lea la palabra, pero yo tengo que oír la palabra, compartir con las personas que hablen la palabra para que ese depósito se vaya llenando y en aquel día, sea el día que el Señor venga, sea el día que nosotros partamos o sea cualquier día que el Señor diga voy a probar a Flor, mi depósito y el depósito de ustedes esté lleno para superar esa prueba. ¿Entendieron?